Muy buenas a todos. Esta es la reunión que se hizo el 16 de septiembre del 2022 en casa. Lo primero que vimos es sobre el amor de Dios y sus propósitos que son desde la eternidad. Dios nos amó desde la eternidad. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto quiere decir que Dios desde la eternidad nos amó, aún antes que nosotros naciéramos en este tiempo. Y todos hemos nacido con un propósito que Dios quiere que conozcamos. A esto está relacionado muchas veces en fracasos, frustraciones, desventura, retrasos, en que no hemos conocido esa voluntad que Dios tiene para nosotros, ese propósito que Dios ya predeterminó para nosotros. Incluso hay personas que mueren sin poder conocer ese buen propósito que Dios tiene para con nosotros. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si nosotros tenemos deseos de conocer a Dios, de amar a Dios, de acercarnos a Dios, si alguien nos habla, ya sea nuestra familia, amigos, conocidos, es porque probablemente Dios tiene un propósito para nosotros, es porque estamos siendo llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y los planes para nosotros son de bien y no para mal. Y mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahí nos confirma la palabra de Dios que Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros y no malos. Tal vez nosotros nos imaginemos que Dios es un Dios que planea cosas que no nos van a gustar o que no nos van a hacer bien, pero todo lo contrario. Dios sabe lo que nos hace bien, lo que nos conviene y lo que es bueno para nosotros. En Romanos 3:23 dice también, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros tenemos acá un problema que lamentablemente es lo que el ser humano tiene que enfrentarse. Es que nosotros sabemos ahora que Dios nos amó desde la eternidad, desde siempre. Sin embargo, hay algo que nos separa de ese amor y de ese propósito de Dios, que es lo que la Biblia llama pecar. Todos hemos pecado, todos nos hemos portado mal, hemos hecho mal las cosas. En, todos pecamos o vamos a pecar, niños, adultos o ancianos. No hay nadie que sea perfecto o bueno o que naturalmente quiera buscar a Dios, porque nacemos sin conocerlo, sin poder verlo, en un mundo malo. Todos alguna vez mentimos, nos enojamos, robamos, no importa el valor de lo que se haya robado o la edad que lo hubiéramos hecho o con la inocencia que lo hubiéramos hecho. Todos hicimos algo malo. En Romanos 6:23, en el libro de Romanos, dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros cuerpos ya nacieron con pecado y por eso cada día vamos muriendo. Una enfermedad que va creciendo con el pasar de los años, el desgaste, la vejez, un accidente que nos puede matar, etcétera. Todos tenemos, todos tendemos a hacer lo malo, aunque se acabaran con todos los hombres y mujeres de la tierra y dejaran a los niños, cuando crezcan, tarde o temprano van a volver a hacer lo malo. Incluso eso ya pasó en el pasado, cuando Dios mandó el diluvio y quedaron solamente Noé y su familia, que eran gente buena, por lo que decía, por lo menos Noé era perfecto delante de Dios, y después de ahí vino toda la humanidad nuevamente y de vuelta hubo maldad. Al final siempre el ser humano tiende a hacer todo lo malo, todo lo que le desagrada a Dios. En el Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humillo y a aquel enaltece. Dios, tenemos que saber que Dios también es un juez justo, es una persona justa. Y lamentablemente va a castigar al malvado y va a premiar al bueno. Dios siendo un Dios justo va a castigar al malvado y va a premiar al bueno. Lamentablemente nosotros como pecadores y como malvados merecemos el castigo de Dios y con él la muerte. La muerte de nuestro ser no solo es la muerte física, sino espiritual también.
Nuestros cuerpos pueden morir, pero nuestro espíritu es eterno. Sin embargo, el espíritu puede ser castigado eternamente en el infierno. Es el castigo de los malvados. No solamente que van a morir, sino que también van a ser castigados en el infierno. Su parte inmortal, digamos que no muere físicamente, también va a ser castigado, lamentablemente. Pero lo que pasa es que Dios es un juez justo y va a premiar al que hizo lo bueno y lamentablemente va a castigar al que hizo lo malo, ¿no? El que robó, mató, el que no se arrepintió, ni se quiso volver de su malo camino, ni quiso reconocer nada, lamentablemente va a recibir ese castigo, porque hay un juez justo. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que tiene la autorización para echar a los seres humanos al infierno es Jesucristo. Esta es una realidad que la humanidad no quiere aceptar o escuchar, porque es muy difícil de digerir. Pero así como se nos advierte que no debemos meter el dedo en el enchufe porque podemos morir electrocutados, y es una realidad a la que tenemos que tener miedo y respetar para guardar nuestra vida o para guardarnos del sufrimiento, también esta es una realidad de la que no podemos zafar por más que no lo aceptemos. Lamentablemente ese es el castigo para los malos y es una realidad bueno, que existe por más que nosotros no la conozcamos o por más que nosotros no la aceptemos o no la creamos. Pero Dios nos hizo un regalo en medio de todo esto. Dios hizo algo maravilloso. En medio de esta realidad tan difícil y tan triste para el ser humano, Dios hizo algo maravilloso. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Nosotros como pecadores y como gente que tiende a hacer siempre lo malo, lo que merecemos justamente, o sea, si se nos hace justicia, el Dios justo nos hace justicia, me- lo que merecemos es ser muertos, porque el pecado vive en nosotros. Pero porque Dios nos amó y quiso salvarnos del castigo eterno, mandó a su Hijo unigénito, en cuerpo y alma, para morir en lugar de nosotros en la cruz, ocupando nuestro lugar. Y Él, amándonos, murió físicamente y fue humillado públicamente. Ahora, si nosotros le creemos a Dios, le creemos a Jesús, le seguimos a Jesucristo y aceptamos este regalo de Dios, esta justificación a través de Jesucristo, somos salvados de la condenación a la que todo ser humano ya está condenado. Si lo aceptamos, lo que nos queda es reconocer de que somos malos y debemos arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir. Una vez que conocemos esta información, una vez que conocemos esta verdad o esta situación, esta realidad, lo que nos queda a nosotros es reconocer de que somos malos y arrepentirnos de esa vieja manera de vivir que vivíamos sin conocer esto, para que Dios pueda darnos ese regalo, podamos recibir ese regalo de vida eterna y Él nos pueda salvar y nos pueda justificar en el día del juicio final, en el día en que tengan que juzgar a cada uno desde Adán hasta el último hombre, porque ese día va a venir, por más que nosotros no sepamos esto o no lo hayamos conocido antes, esto es una realidad que no se puede cambiar. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios espera que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros para salvarnos de la muerte eterna. Y quiere perdonarnos si nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Y así Dios va a remover la maldad de nosotros y darnos una nueva vida. En Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros volvemos a estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo que Dios nos da para que nos acompañe y nos guíe. Porque ese Santo en nosotros habita en nosotros y nos va guiando a toda verdad, nos va mostrando la verdad.
Y eso pasa cuando Dios nos limpia de toda esa maldad, esa vieja maldad que teníamos. Entonces limpia todo nuestro ser para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es mantener eso, ¿no? Y tratar de vivir conforme a su voluntad. Bien, el otro tema que habíamos visto y que quería resaltar, algo que Jesús, es una de las primeras cosas que veo en los cuatro evangelios, en los cuatro libros de los evangelios, de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que Jesús enseña con su boca, que él lo enseña desde su voz y lo dice. Que dice, esto le dijo a Juan, conviene que cumplamos con toda justicia. Bueno, para eso vamos a ver cada punto de vista de cada uno de los que estuvieron cerca de Jesús y después escribieron o mandaron a escribir todos estos testimonios, estas cosas que pasaron y cómo vieron en esa situación. En este caso fue cuando Jesús empezó, digamos, su trabajo, digamos, como ministerio, empezó y se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Fue lo primero que hizo, porque el Espíritu Santo operaba en él en- y eso es lo que nosotros tenemos que recibir también, ese Espíritu Santo que Jesús nos dejó, ¿no? Entonces vamos a ver Mateo 3, del 3 al 17, Marco 1, del 9 al 11, Lucas 3, del 21 al 22 y Juan 1, del 29 al 34. En Mateo 3, 13 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, porque Juan estaba bautizando al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Marcos 1, 9, 11 también relata esta situación y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿no? En el río Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también lo relata Lucas en capítulo 3, versículo 21 a 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Juan mismo también relata y dice, al siguiente día, eh, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primer punto, Jesucristo va desde Nazaret de Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Segundo punto, Juan al verlo dijo sobre Jesús, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto 3. Juan le dice, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesucristo, a lo que Jesucristo le dice a Juan, deja que sea así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó ser bautizado por él. Cuarto punto. Después de bautizarse Jesucristo y subir del agua y mientras oraban, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma corporal como paloma y permaneció sobre él. Y hubo una voz que se escuchaba desde el cielo y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eh, y quiero tomar lo que dijo Jesús, le dijo a Juan. Esta es la situación en la que Jesús habló con Juan y le dijo que es necesario que
que cumplamos con toda justicia y realmente nosotros como ser humano necesitamos cumplir con todo lo justo, hacer todo lo que es justo. Es necesario hacer todo lo justo. Como seres humanos y como cristianos tenemos el deber de hacer lo que está bien. Hasta Jesús, siendo hijo de Dios y hombre perfecto, se sometió a la justicia y recibió el Espíritu Santo de Dios. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios y un hombre perfecto, tuvo que someterse a lo que es justo, a lo que se tenía que hacer, y después de hacer la justicia, hacer lo justo y lo bueno, recibió también el Espíritu Santo de Dios que iba a recibir, ¿no? Que Dios ya tenía preparado para él. ¿Cuál era la justicia a la que Jesús se sometió y declaró con su boca en el pasaje leído? El ser bautizado. O sea, en ese momento lo que era justo en ese momento era ser bautizado. Entonces Dios se bautizó. Tal vez no necesitó hacerlo porque ya era perfecto, ya Dios tenía un propósito, pero eh, sí necesitaba hacer justicia. Y la justicia era, o sea, cumplir la ley, eso me refiero con justicia, cumplir la ley que en ese momento era bautizarse. Y fue bautizado. Él pudo haber dicho que no, pero se sometió a eso y obedeció. Lo que más nos cuesta como seres humanos es someternos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho, esto es lo que más nos cuesta. En 1 Pedro 2, del 13 al 16 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, porque ya somos libres al conocer esto, la verdad de Jesús, la verdad de su muerte y la verdad de nuestra vida, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tampoco puedo decir, como Dios me limpia y me perdona, entonces yo puedo hacer todo lo que se me antoja, sigo haciendo lo mismo que antes, sino al contrario, conociendo esta verdad y conociendo lo malo que soy, lo malo que es el ser humano, yo tengo que tratar de luchar por agradar a Dios cada día. Aún aunque no esté de acuerdo con el rey, o el presidente, o mi jefe, o lo que sea, yo tengo que tratar de cumplir con toda justicia, de hacer todo lo bueno. Nos cuesta, es una disciplina que uno tiene que de a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, ir haciéndolo, ¿no? Como dejar de mentir, como dejar de robar. No es que porque ahora conocemos esta verdad y el Espíritu está con nosotros, tenemos que seguir haciendo lo malo. Todo lo contrario, Dios nos limpia de toda maldad para que el Espíritu Santo pueda habitar en alguien limpio, ¿no? Y si hay cosas que cambiar todavía, el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda verdad para que nosotros podamos ir creciendo cada día un poco más. Así que bueno, chicos, esto fue lo de la reunión del viernes. Espero que tengan buena semana y bendiciones.